Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo canal, esta vez de Minecraft Pocket Edition 0.15.0 de nuestra serie que estamos continuando. Entonces vamos por aquí, que no sé por qué tengo dificultad. Si quieren yo puedo aumentar dificultad. Y como seguía, no acabé de hacer eso, entonces vamos a parar un momento por acá y vamos a, es que no he, vamos, listo, y vamos a seguir con nuestra preciosa serie. Por favor, si es primera vez que ven mis videos, suscríbanse y den un me gusta. También voy a subir videos de server y vamos a conseguir, de pronto ahorita voy a conseguir materiales si os quiere. Que ya está haciendo de noche. Primero vamos a dormir, que las noches son muy peligrosas. Vamos a dormir rapidito. Ya cuando tenga tiempo después de este vídeo, de pronto acaba de hacer eso y te hago un pequeño vídeo enseñando sobre cómo quedó y todo eso, para que ustedes comenten. Entonces, vamos acá, tenemos comida, dormimos en la lana, esto. Generan muchas cosas muy útiles. Necesito espadas, necesito muchas cosas. Vamos a guardar estas escaleras que al fin y al cabo no nos sirvió. Todavía no podemos dormir, entonces vamos a hacer una espada y vamos a hacernos una hacha y varios picos que vamos para la mina a conseguir materiales. También voy a comentar de lo que vamos, de las nuevas series que voy a hacer. Creo que no tengo, así sí tengo carbón. Rápido, antes que desde aquí está muy alto. La saltara es, vamos a ver, necesitamos solucionar muchas cosas rápido. Pronto quitaré todo esto. Entonces eso, quisiera ir a un árbol grandote que hay por acá, no me acuerdo cuál es, no lo veo. Vamos a ver rapidito, esperen un momento gente, ahora sí, que me estaba quedando ciego, por Dios. Vamos a ver, brillo, lo tengo todo listo. Todavía de día, entonces vamos, pensé que iba a ser de noche, es que veía oscuro la pantalla, yo creo. Y no, se vas a matar, pues no, controlo. Vamos a ver, no a matar. Listo, ahora vamos a las que primero vamos a, voy a hacer la araña. Primero voy a conseguir madera. No sé si este árbol, yo creo que sí. Vamos a conseguir madera y voy a hacer carbón para hacer antorchas. Necesito mucho madera, entonces voy a hacer un pequeño corte cuando tenga suficiente madera. Seguimos. Bueno, gente, después de un buen rato ya conseguí las antorchas. Vamos a ver, es que tengo todo esto lleno. Entonces vamos a llevarnos esto y vamos a dejar el carbón. Entonces nos vamos para la cueva que queda por allá, creo. Por ahí queda. Vamos a ir a ver porque creo que es por aquí no, creo que es por acá. Creo que es por acá.
creo que es por estos lados, no me acuerdo bien, pero creo que es por estos lados. Que se acuerda cuando yo empecé al principio, creo que es por acá. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a devolver porque por aquí no es. Vamos a ver. Pues sí que. Pues no es por acá, me olvidé dónde era. Entonces vamos por aquí. Sí que. Y vamos por acá. Vamos por acá porque como que veo, no encontré nada, de aquí se ve todo, debe ser por estos lados, gente. No creo que demore tanto el video uno buscando la antigua cueva. Te voy a hacer una pequeña pausa, ustedes dirán tantas pausas, pero toca porque para que no demore tanto el video, entonces nos vemos en un rato. Bueno, gente de YouTube, de tanto cavar todo esto, encontré esto, diamante. Yo, ni he encontrado, no entré creativo, no he encontrado ni hierro, ahora diamante. Y yo, no voy a desperdiciar esto, todavía no lo voy a tocar hasta que haga un pico de hierro, porque es muy importante. Y entonces estoy desperdiciando, sí, desperdicié ahí una antorcha. Vamos a seguir. Y cuando yo encuentre la mena de hierro, pues voy a hacer un corte. Y ya cuando encuentre la mena de hierro, continúo. Impresionante también lo que he hecho en un instante. Ya. Bueno chicos, no duró nada porque solo piqué solo eso y duró como un minuto. Cuando yo dije, bueno, yo creo que más abajo no debe haber hierro, entonces picamos por aquí. Cuando mire lo que encontré, entonces ya encontré hierro para cocinarlo y ponerlo, hacer un pico y hacer nuestros primeros diamantes. Entonces muy buena. Que sea esta mena de hierro, por favor. Hora de coco, bueno. ¿Cuántas menas tenemos? Vamos a ver. Que eso está lleno. Por eso yo dije, más abajo el diamante no puede ser porque los diamantes están suficiente abajo. Lo más suficiente abajo. Mientras que yo no creo que la mena de hierro puede salir hasta un poquitico no tan hondo, mientras que el que conseguí fue hondísimo. Entonces yo no creo que, entonces vamos a subir, toca pelear de pronto contra unos zombies que nos encontremos ya cuando subamos. Entonces vamos a ver. Bueno chicos, ya por lo que miren aquí, hace ahorita me había muerto. Iba ahí y me dio un lag. No quería meterme en esto, pero me tocó. No sé dónde está. Yo mismo abrí la puerta, no me la creo. No me la creo. Listo, ya lo hemos matado. Pues hay cuidado con los zombies. Hay un creeper, algo no sé, hay un arquero. Es que me tocó hacer un arquero porque bueno, lo importante es que me da flechas porque ya hice un arco. Como han visto ahorita lo mucho en mi cofre, ya hice un arco con la vaina de araña, solo que me toca conseguir
no me acuerdo, arinesca, algo así, no me acuerdo cuál bloque ese que uno mete una antorcha y se cae, ese. Entonces vamos a picar nuestros primeros diamantes en esta serie. Bueno, ya habíamos picado unos diamantes en la anterior serie que se me borró, entonces nuestros primeros diamantes ya segurísimos. Y Sí. se lo juro que no fue creativo, se lo juro. Pero que dirán, fue creativo, no señor. Entonces tenemos 8, uy, es bastante, muy buena mina que he hecho, y eso que ya me iba a rendir cuando encontré ese video. Muy bien, me vemos 8. Entonces, vamos a ver. Bueno chicos, yo creo que hasta hoy el video, si algo, voy a hacer de una vez la otra parte para encontrar más minerales. Espero que le haya gustado el video, y si es primera vez que ves mis videos, dale, suscríbete y dale un me gusta si te gustó. Si no, pues bueno, es tu opinión, si sí o no. Entonces espero que le haya gustado, y mañana o más tarde haga la siguiente parte. Puede ser, si encuentro algo importante como esmeraldas, o no sé si encuentre más diamantes, entonces también haré de una vez el vídeo, o mañana. Y eso, encuentre una casa de mina, yo no sé, lo que usted quiera. Entonces eso, después no sé qué haré con esos diamantes, no sé qué voy a hacer, con los diamantes. Después pensaré en algo. La primera vez en mis videos, y si has suscrito, por favor, en la caja de comentarios dígame para qué voy a utilizar esos diamantes, porque es ustedes que me dicen. Entonces nos vemos en la próxima. Adiós.